Geometría del pensamiento de Foucault. Este video pretende aproximarse al pensamiento de Foucault de una manera diferente, a través de la geometría, cuyas teorizaciones se descubren que están relacionadas con las bases del pensamiento Foucaultiano. Euclides es el padre de la geometría, y como diría el filósofo Marinov, justamente Euclides influyó por muchos siglos, no solo en el pensamiento de la geometría, sino también en la geometría del pensamiento. Es decir, la geometría euclidiana era la base para conocer todo lo demás, física, filosofía, política, etc. Las teorizaciones sobre el cual se basaron Platón, Aristóteles, Galileo, Newton, entre otros, justamente se basaron en la geometría euclidiana. Sin embargo, uno de los teoremas de Euclides, el quinto, no podía ser demostrado, a pesar que la gran mayoría de matemáticos se basaron en los teoremas precedentes del mismo Euclides. Una de las formas más fáciles de reenunciar el quinto teorema es que en el infinito las líneas paralelas no se cruzan, por lo cual el espacio es plano, como se muestra en la figura. Sin embargo, de manera independiente, Nicolás Lobachevsky, Bolyai y el más reconocido de esos tiempos, Gauss, demostraron que el quinto teorema no era universal. Demostraron que en el infinito sí hay paralelas que se pueden cruzar. Y con ello es posible también la cuadratura del círculo. Luego, Riemann profundizó el estudio. Tal es así que esta nueva geometría neoeuclidiana es muchas veces denominado geometría de Riemann. Estas demostraciones contraintuitivas o paradójicas se realizaron no desde la geometría euclidiana, sino desde los espacios curvos, desde una nueva geometría, que justamente demostró estos espacios curvos que las líneas paralelas sí se cruzan. Y también, como diría Bolyai, al crear justamente, al demostrar que estas paralelas se cruzan, afirma que ha creado un universo completamente nuevo. Es así que se inicia una nueva geometría, ¿no? La geometría de los espacios curvos, la geometría neoeuclidiana y después llamada también geometría de Riemann, que no solo influyó en el pensamiento de la geometría, así como en su tiempo fue Euclides, sino también va a influir en otras ciencias, como la física y en general en el propio pensamiento. Es así que Albert Einstein, ¿no?, se basa en la geometría neoeuclidiana, en el espacio curvo, para explicar sus teorías. En 1905, la teoría de la relatividad especial, que solo se aplica donde la curvatura del espacio producida por acción de la gravedad es irrelevante, demostró que las coordenadas del espacio tienen una cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión es el tiempo. Además, presenta su conocida fórmula. E, energía, es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no?, donde la velocidad de la luz al cuadrado es una constante, demostrando que la materia, ¿no?, que la masa y la energía son equivalentes. Es decir, la materia entendida como un cuerpo, objeto o cosa, es a la vez una energía, un no cuerpo, un no objeto o una no cosa, ¿no? Luego, en 1915, Einstein publica también su teoría general de la relatividad, donde la curvatura del espacio-tiempo producida por la gravedad sí es relevante, y es la que explica justamente la interacción gravitatoria entre el Sol y la Tierra, como se muestra en el gráfico. Es así que las distancias y el tiempo son relativas, a diferencia también de lo que había teorizado en su momento Newton, ¿no? La distancia y el tiempo no son relativos y la atracción entre el Sol y la Luna
es por una fuerza que funciona en un espacio plano euclidiano, decía Newton. Entonces, con esta nueva geometría, ¿no?, demuestra Einstein y rebate justamente la teoría de Newton. En ese sentido, la forma del pensamiento cambia hacia un pensar relativo y no absoluto. Pensar en que el objeto a la vez es no objeto. Recordemos, masa equivalente a la energía. Entonces, Foucault, en la línea de Heidegger y Nietzsche, en su libro de las palabras y las cosas, ¿no?, publicado en 1966, irrumpe también este absolutismo, ¿no?, del hombre, mencionando que el hombre ha muerto. Es decir, propone salir del sujeto. El sujeto no es el centro absoluto y no es el constituyente de la realidad, sino más bien es constituido por las relaciones de la estructura, rompiendo así con el racionalismo de Sartre, ¿no?, el cual fue iniciado por Descartes, donde el sujeto era lo central. Yo pienso, luego existo. Además, Foucault demuestra a través de sus obras, ¿no?, desde las palabras y las cosas, seguido hasta la historia de la sexualidad, que el racionalismo desarrolló una serie de dispositivos que no son objetos ni sujetos, sino son espacios curvos, usando la geometría neoeuclidiana, que atraviesan todo para imponer su verdad, única y cerrada, a través del poder, y excluir a los que consideran como anormales, sujetando así la subjetividad del sujeto al poder. Por ello, los dispositivos no están dentro ni fuera del sujeto, están en todo lado, son totalidades espaciales. Entonces, dichos dispositivos, ¿no?, como hemos visto, como la locura, el sexo, la clase social, la clínica, la gubernamentalidad, populismo, saber, poder, etc., todos esos dispositivos no son exclusivos del racionalismo, se presentan a lo largo de la historia, son abiertos y dinámicos, y como representan espacios curvos, ¿no?, una geometría neoeuclidiana, están compuestos de una diversidad de líneas que se entrelazan, ¿no?, líneas de enunciación, de visibilidad, de fuerza, líneas de ruptura, etc. Por ello, Deleuze explica que en la filosofía de Foucault no hay universales, todas esas líneas varían y ni siquiera tienen coordenadas constantes. Por lo cual, para Foucault, las líneas de enunciación son las más relevantes para la constitución de un dispositivo y son inseparables justamente de ese espacio curvo que lo domina espacio de rareza. Entonces, aquí los enunciados producen el discurso, ¿no? Entonces, aquí recordemos, los enunciados son esas líneas de los espacios curvos. El discurso es el conjunto de enunciados y el dispositivo justamente es ese espacio curvo. Otra vez, cómo se utiliza esta geometría no euclidiana de los espacios curvos, ¿no? Entonces, por eso decimos, los enunciados producen el discurso y estos están contenidos en los espacios curvos, en los dispositivos, y son estos los que constituyen la realidad. Por lo cual Foucault desarrolla el método de la arqueología para el análisis del discurso, que profundiza en la arqueología del saber en 1969 y en el orden del discurso en 1970. Establece justamente aquí principios metodológicos del discurso. 4 principios metodológicos. El trastocamiento, que consiste en mencionar que el discurso varía en el tiempo. Los discursos son dinámicos, no son permanentes. Discontinuidad. Así como aparece un discurso, este también puede desaparecer. El tercer principio, la especificidad. Es la historia del presente, no del pasado ni del devenir. Es el discurso en el momento específico, de la hora, en que se debe justamente interpretar. El cuarto principio, la exterioridad. No existe la cosa o el objeto ontológico, ¿no?, el que está fuera, ¿no? Se analizan las manifestaciones externas. Entonces, son esos 4 principios. Y aquí una observación. Se debe notar que justamente en estos primeros textos de Foucault, hasta 1970, con el orden del discurso,
su acercamiento hacia el estructuralismo. E incluso en el libro de Dreyfus, ¿no?, que habla sobre Foucault, manifiesta que el verdadero subtítulo de Las palabras y las cosas de 1966 iba a ser una arqueología del estructuralismo. Sin embargo, la arqueología del discurso también considera aspectos del postestructuralismo, ¿no? O sea, no es netamente estructuralista, pero hay un acercamiento hasta 1970 de Foucault a este estructuralismo, ¿no? Entonces, podemos decir geométricamente, se puede decir, ¿no?, utilizando la geometría, para este periodo de Foucault, que los dispositivos se consideran que son espacios curvos, ¿no? Y la característica también que estos espacios curvos, como notan en el gráfico, mantienen una cierta estabilidad, ¿correcto? Pero vamos a demostrar que luego, que con el avance también de la geometría, que esta estabilidad no es del todo cierta, ¿no? Sino más bien esta estabilidad pues no es así, sino es caótica, ¿no? Vamos a verlo con la mecánica cuántica. Entonces, en paralelo a Einstein, que habíamos dicho que se basó en la geometría no euclidiana, ¿no?, se desarrolló también la mecánica cuántica, ¿no?, que demostró que a nivel microscópico la teoría de Einstein no funcionaba, ¿no? A nivel microscópico no funcionaba la teoría de Einstein. Los espacios curvos en este mundo cuántico, ¿no?, tienen líneas inestables, como decíamos. No era como lo que mostrábamos anteriormente, cierta estabilidad, sino en espacios, en el mundo, llamemos microscópico, esta geometría es inestable y caótica, como mostramos en el gráfico. Por lo cual suceden acontecimientos que se creen imposibles. En esta mecánica cuántica, por ejemplo, se desarrolla el experimento de la doble rendija de Jung, donde una partícula a nivel microscópico, ¿no?, puede estar en dos lugares diferentes a la vez. Otro experimento de Schrödinger, más conocido como el gato de Schrödinger, el cual consiste en tener un gato encerrado en una caja y mientras no se lo observe, el animal puede estar a la vez vivo o muerto, entrelazado, en dos estados a la vez. Entonces son estos temas paradójicos, llamemos así, que se presentan en este mundo cuántico, ¿no? Es así que el estudio del universo se basa, ¿no?, con estas dos teorías de Einstein, por un lado, ¿no?, la teoría de la relatividad para las partes macroscópicas, ¿no?, y por otro lado, para los temas microscópicos, la mecánica cuántica. Entonces, y ahí viene el gran tema, ¿no? Se cuenta con dos leyes diferentes para un mismo universo, ¿no? Entonces, cada uno funcionan bien para el mundo macroscópico y para el mundo microscópico, pero son dos leyes para un solo universo, ¿no? Entonces, ahí la gran observación, ¿no? Por ello, y ya nos remontamos un poco ya a la actualidad, ¿no?, estos intentos, ¿no?, que se encuentran justamente en pleno desarrollo es la teoría unificada, de unificar la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, ¿no?, para no tener dos leyes separadas, sino una sola ley que rija el universo, ¿no? Entonces, esta unificación de estas dos teorías es lo que se ha desarrollado en lo que se denomina teoría de las cuerdas o supercuerdas, donde los componentes básicos de la naturaleza, ¿no?, los átomos y sus partículas, ya no son descritos como pequeñas esferas o puntos, ¿no?, como bolas de billar, sino como hilos vibrantes de energías denominadas cuerdas o supercuerdas, ¿no?, como espaguetis, como se muestra en el gráfico. Y la característica es donde los espacios curvos y sus líneas son aleatorias e inciertas, y sus coordenadas tienen más de 4 dimensiones, ¿no?, ya no solamente las 3 dimensiones espaciales que conocemos, y además del tiempo que Einstein agregó, sino tenemos más dimensiones del espacio, ¿no?, llegando a 11 dimensiones del espacio,
y en la dimensión del tiempo. Entonces, dicha geometría, ¿no?, la que sustenta justamente y está en proceso de también elaborarse, ¿no?, así como Einstein utilizó la geometría no euclidiana para demostrar su teoría de la relatividad, igual, la teoría de las cuerdas necesita una geometría para demostrar esta unificación. Y justamente dicha geometría está en proceso también de elaboración. Y es lo que se denomina la geometría generalizada o excepcional o doble. Correcto. Entonces, recordemos que la teoría de cuerdas trata de unificar estas dos teorías, ¿no? Y el físico, uno de los que actualmente mayor reconocimiento a nivel internacional que trabaja en el MIT, es el físico Barton Sivage. Manifiesta que la teoría de las supercuerdas es idealmente una teoría completa de la física, a partir del cual se puede responder las grandes preguntas del universo, como su origen, si existen otros universos, cuál será el futuro del universo, sobre los agujeros negros, etc. Todas estas preguntas son muy profundas y se hacen en el campo de la física, y eventualmente de ahí uno puede pasar a la química, a la psicología, a la economía, a otras materias. Pero las cuerdas no las van a contestar. Lo que sí contestarán son las preguntas básicas del universo y las reglas que sigue el universo. Por eso es que se necesita otros desarrollos, ¿correcto? Pero a partir de justamente esta física y sobre todo de esta geometría, ¿no? Entonces, es así que para explicar esta teoría de las cuerdas se necesita una nueva geometría, y una de las candidatas, llamemos así, es la geometría generalizada, ¿no?, que está desarrollándose desde el 2003 por Hitching, ¿no? Y justamente esta geometría generalizada establece estructura y no estructuras, ¿no? Entonces, cambia y cambiará el pensamiento de esta geometría generalizada otra vez, y a lo mejor también, como muchos de los autores mencionan, sea esta geometría la que tal vez también sea la que explique cómo funciona el cerebro, ¿no? Correcto. ¿Por qué mencionamos esto? Y aquí retomamos el libro de Dreyfus y Rabinon de Michel Foucault, Más allá del estructuralismo y la hermenéutica, ¿no?, en donde se describe justamente, como habíamos mencionado antes del 70, ¿no?, hasta el 70 Foucault un poco está ligado al estructuralismo, ¿no?, y también pues al postestructuralismo, ¿no?, como hemos mostrado por esta geometría no euclidiana, estas descripciones de los enunciados basados en líneas, ¿no?, en líneas de los espacios curvos, ¿no? Entonces, estos autores justamente describen, y con entrevistas a Foucault, las limitaciones del método arqueológico, ¿no?, que se había producido en la arqueología del saber, en el orden del discurso, como repito, hasta 1970, ¿no? Y justamente Foucault, durante el periodo de la arqueología ligado a los espacios curvos estables, reduce al sujeto a la función del discurso y su intento de tratar el discurso serio como un sistema gobernado por reglas, ¿no?, como hemos visto. Aunque nunca proclamó, dicen estos autores, que buscara leyes universales, ¿no? Esto lo llevó a decir que sus métodos no eran en cierta medida ajenos a lo que se llamaba el análisis estructural. Es lo que en este libro se menciona cuando entrevistan a Foucault. Entonces, justamente al darse cuenta, ¿no?, al descubrir que estos espacios, como habíamos visto, no son estables, sino son caóticos, ¿no?, después del 70, ¿no?, entonces, justamente Foucault complementa este método arqueológico con el método genealógico, ¿no?, ligado justamente a estos espacios curvos inestables. Estudia la formación a la vez dispersa, discontinua y irregular de los discursos, ¿no?
Entonces, esto es un método de interpretación que va más allá, otra vez, así como antes se le mencionaba que estaba ligado Foucault al estructuralismo, aquí también con este nuevo método de la genealogía se le dice que está ligado un poquito más a la hermenéutica. Pero la genealogía, este método genealógico, va más allá de la hermenéutica, ¿no? Es así que después de 6 años de lanzar la arqueología del saber, lo complementa con la genealogía, ¿no? Y publica en 1975 Vigilar y Castigar, ¿no? Donde Foucault se concentra ya en las prácticas carcelarias que dan nacimiento a las ciencias del hombre y otorgan al hombre justamente y a la sociedad una forma razonable para el análisis objetivo. De la misma manera, en la historia de la sexualidad, en 1977, ¿no? Foucault cambia la creencia hermenéutica, ¿no? En el significado profundo para cuestionar la emergencia de las confesiones sexuales y el relato de las prácticas de dominación social. Muestra el significado de las prácticas confesionales como una psicoterapia o procedimiento médico revelado por el enorme crecimiento del interés en la psiquis en todos los aspectos de la vida. Además, revisando otros textos como el vocabulario desarrollado por Edgardo Castro, ¿no? El vocabulario de Foucault, ¿no? Edgardo Castro manifiesta lo siguiente, ¿no? Cito, abre comillas, se habla de un periodo genealógico de Foucault para referirse a aquellas obras dedicadas al análisis de las formas de ejercicio del poder, a diferencia de cuanto ocurre con la arqueología y con la noción de episteme. Foucault no ha escrito una obra metodológica al respecto, como sucedió con la arqueología del saber. Arqueología y genealogía se apoyan sobre un presupuesto común, escribir la historia sin referir el análisis a la instancia fundadora del sujeto. El paso de la arqueología a la genealogía es una ampliación del campo de investigación para incluir de manera más precisa el estudio de las prácticas no discursivas y sobre todo la relación no discursividad-discursividad. Cierro comillas. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, se puede observar en el gráfico las líneas de tiempo del desarrollo de la geometría y estas cómo impacta en la física y finalmente se descubren en el pensamiento de Foucault. Se debe notar que en el discurso actual, ¿no? Se presentan dichas líneas. Actualmente vivimos todas esas líneas, subsisten unas con otras, se relacionan y enfrentan, y no se puede decir que una eliminó a otra, por ende la complejidad del discurso, por ende los pensamientos euclidianos, los pensamientos neoclidianos. Además, como se mencionó, hay dos momentos, ¿no?, que se plasman en la obra de Foucault. La primera relacionada a la geometría neoclidiana de los espacios curvos estables, arqueología, y la segunda relacionada a la geometría neoclidiana de los espacios curvos inestables, genealogía, a partir de 1970. Finalmente, se puede decir que los métodos de Foucault son fundamentales para el estudio del pensamiento contemporáneo, que supera al estructuralismo y a la hermenéutica. A su vez, no son procesos cerrados, sino están en permanente mejora. Es así que la teorización de Foucault es la base para las nuevas teorizaciones de filósofos tan relevantes como Deleuze, Derrida, Agamben, Espósito, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se quería presentar en este video y cómo es que la geometría influye o ha influido en el pensamiento de Foucault. Otras referencias que se han utilizado, ¿no?, se presentan ahí. Ok, muchas gracias.